platicando, y por eso es que decidimos implementarlo a nuestro modelo de negocio y a nuestros juguetes. Actualmente tenemos juguetes que son una herramienta para que los niños conozcan y gestionen sus emociones. Están en nuestra página web por si los quieren conocer a nuestros personajes. También tenemos una sección para papás, porque lo que queremos es crear todo un ecosistema de juegos para que los niños y papás se relacionen y conozcan sus emociones. Entonces, pues ahí está toda la información. Y este año, con lo de la pandemia, antes de que empezara la pandemia, nos inscribimos a un concurso que es de la Secretaría de Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la SECTEI, al área de medios digitales, y ahí fue donde empezamos con el proyecto de la app. Entonces ahorita les voy a contar un poquito más al respecto. Primero pues les quiero contar que así como lo veníamos hablando, es algo que ha venido surgiendo no nada más derivado de la pandemia, sino ya años atrás. La tecnología es un medio que ahorita pues nos invita a usarla y a incorporarla en todos los modelos de negocio que tenemos. Esta es una fuente de una marca que se llama Kids and Corp Digital, que evalúa toda el área de niños, tanto en campañas digitales como en medios de difusión, etcétera. Y esta es un reporte que nos dieron de lo que hacen los niños desde que empieza su día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y como pueden ver, pues los videojuegos están cada vez elevándose más. Este reporte es entre mayo y julio del 2020, que fue justo cuando ya estábamos en la pandemia. Entonces, pues sí es algo que se ha venido incrementando y definitivamente es algo que está sucediendo en este momento. Eh, yo les voy a hablar más específicamente de apps tipo juegos, pero bueno, para entender un poquito, la app es un programa o un conjunto de programas informáticos que realizan un trabajo específico y está diseñado para los usuarios finales. Entonces, pues así. Y pues esta pregunta es para reflexionar si es el momento correcto de implementar una app o hacer una app en este momento que estamos viviendo. Definitivamente sí. Han cambiado las costumbres y las situaciones, sobre todo este año. Esto también es un reporte de Kids and Corp Digital, y aquí podemos observar que ya la manera tradicional de cómo los niños están interactuando al nuevo normal, pues ha venido cambiando. Ya se han estado incorporando más, las marcas están incorporando más gamificación a sus juegos, sobre todo medios como lo estaban platicando hace ratito de Zoom, Meet, etcétera, que ha sido las plataformas más descargadas, y sobre todo algo súper importante, el autoaprendizaje, que pues afortunado o desafortunadamente, pues los niños han tenido que acoplarse y han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha en videos y con plataformas digitales, ya no en interacción, lo cual ha sido un reto súper importante para papás y niños. Entonces, pues estos son datos interesantes. El 39% de los niños entre 3 y 16 años de edad pasa entre 1 y 4 horas al día en su smartphone, tablet, TV y aliados. Entonces, pues la iniciativa es, si ya están incorporando esta tecnología a sus vidas, pues ¿por qué no ofrecer herramientas que sí les sirvan y que complementen su desarrollo, ¿no? No nada más juegos, o no nada más videos, o no nada más youtubers, sino algo que realmente fundamente y pues esté en paralelo a todo lo que están experimentando y todo este cambio tan intenso que está surgiendo. Entonces ahora pues les quiero ya empezar con la idea de cómo hacer una app. A veces suena súper complicado, a veces es como, ¿qué voy a hacer? Suena súper intenso cuando tú piensas una app, dependiendo de la app que estés pensando, si desde Zoom hasta Instagram, hasta Facebook. Yo les voy a hablar un poquito más del proceso de un juego tipo app, un juego para niños, pero bueno, básicamente no hay receta secreta, no es como una fórmula única que todo mundo tenga que seguir. Lo primero es saber qué tipo de app quieres hacer y por qué la vas a hacer, qué vas a aportar y qué mercado vas a cubrir. Antes de empezar a diseñar y antes de empezar a bajarlo todo en papel, es súper importante
saber en qué vas a contribuir con lo que estás haciendo. Entonces, pues en esta plática yo les quiero compartir un poquito acerca de la idea, acerca del proceso y acerca de los recursos que se necesitan para hacer una app de manera general. Obviamente pues no me va a dar tiempo en 20 minutos de decirles con detalle todos los procesos que seguimos, pero pues por lo menos una idea, una probadita de lo que fue. La idea. Pues la idea empieza con una frase muy específica en donde resumes qué vas a hacer. Esta imagen que tienen aquí arriba es de Huawei. Huawei acaba de lanzar una campaña muy interesante y una plataforma muy interesante para niños que tienen problemas auditivos. Entonces, ellos a través de la cámara, con libros tradicionales, con su plataforma, ponen el teléfono encima del texto y entonces se los traduce a los niños mediante, ahí se ve la muñequita, con su lenguaje. Entonces, esto, además de ser pues súper importante para el desarrollo de los niños, es una plataforma inclusiva, que les permite a los niños que tienen problemas auditivos, pues poder leer toda una variedad de libros que antes no podían. Entonces, esto está resolviendo una idea muy interesante, es un nicho muy específico, más sin embargo cumple con el objetivo de ayudar a este sector. La idea de nuestra app que realizamos con este concurso es hacer una app que refuerce el aprendizaje de las emociones para los niños entre 4 y 6 años de edad y que complemente todo este ecosistema de juego de lo que les venía contando. Entonces, en esta parte es muy importante saber resumir en una sola frase qué es lo que vas a hacer, hacia quién lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. O sea, de ahí se parte todo antes de ponerlo en papel, es simplemente escribirlo y de ahí empezamos con la idea. Después es voy a dejar que corra el video. Esta es una marca que me gusta muchísimo, de manera muy personal es como mi mayor inspiración. Es una marca canadiense que se llama Sago Mini. Entonces, ellos tienen diferentes apps, sacaron una app que se llama Sago School, y entonces es como la sacan derivada de la pandemia y entonces es cuando los niños pueden explorar y descubrir y entonces aprenden como de la basura, aprenden de pues todas las áreas que ven en preescolar, pero a través del juego y de manera libre. Entonces está súper interesante. Después de que tienes la idea, lo que recomiendo es hacer una observación y una investigación exhaustiva. En este caso, pues investigamos apps que ya están adentro en el mercado, como Sagomini, Tocaboca, etcétera. Hay que delimitar el mercado. Por mucho que queramos hacer una app que pensemos que lo van a descargar todo el mundo y todas las personas, pues sí hay que saber hacia quién va a ir dirigido para determinar cómo van a ser las formas, cómo van a ser los personajes, cómo se van a mover, si va a tener texto o no. Esta app es para niños de preschooler, entonces no tiene texto, porque los niños todavía no saben leer. Entonces es súper importante delimitar el mercado y establecer un objetivo claro. ¿Qué va a hacer la app? O sea, ¿qué les va a enseñar? Los colores, los números, las emociones, etcétera, y de qué manera se va a monetizar. Esto es un tema ya más complejo. Hay diferentes formas de monetización en las apps, ya sea por suscripción, ya sea comprando dentro de la plataforma, eh, o simplemente como medio de comunicación para complementar otro modelo de negocio. Pero sí, desde el principio es muy importante definir si tu app va a generar monetización, cómo la va a generar y en cuánto tiempo. Y pues sobre todo observar a tu competencia, que también es súper importante. ¿Cómo cambio aquí? Aquí está. Entonces, en este punto, después de que ya analizaste la idea, después de que ya sabes hacia quién va a ir, quién la va a usar, cómo la va a usar, pues ya deberías de saber qué soluciono y quién va a descargar mi plataforma. Entonces, esta es de manera general la idea. Ahora, el proceso. Traté de resumir de manera muy general el proceso de elaboración de una app. La verdad es un proceso muy largo, no voy a mentir, muy detallado e inclusive costoso, porque pues requieres de mucho personal.
Pero lo más importante antes de empezar con el proceso de elaboración y con la animación y el diseño, pues es saber las bases y los cimientos. Si las bases y los cimientos no funcionan, entonces no vale la pena seguir con el desarrollo. Esto es hacer un esquema general del juego, cómo va a funcionar, si va a funcionar, dónde lo vas a meter para que la gente lo descargue y si va a tener la atracción suficiente para que la gente lo quiera consumir. Entonces, se pueden hacer muchísimas pruebas antes, inclusive un trailer o inclusive capturas de pantalla con diseños antes de pasar a la programación y elaboración del juego. Eh, en este caso, en el caso que nosotros, bueno, yo he trabajado para empresas que hacen aplicaciones móviles y juegos para niños. Cuando estás dentro de una empresa, pues ya tienes todo el personal y tienes todo un equipo que te respalda. Entonces, más o menos, estamos hablando con un personal pequeño de una elaboración de un año aproximadamente para que ya una app salga al mercado. Eh, Todavía sin comprobar la retención y sin comprobar si funcionó la monetización, pero aproximadamente un año. En el caso del concurso al que nos metimos, todo fue muy rápido. La convocatoria se lanzó en enero y tuvimos, aquí le puse 2 meses, pero en realidad fue muchísimo menos, fue menos de un mes, para hacer todo el diseño, para hacer toda la propuesta, todas las capturas de pantalla, eh, etcétera. Después se definieron a los finalistas, quedamos dentro de los finalistas, de los 5 finalistas, y a esos 5 finalistas se les dio un monto eh, para poder hacer el prototipo. Y nos dieron 45 días para hacer un prototipo. O sea, para ya hacerlo interactivo, hacer el juego, que funcionara, que tuviera la programación y la animación y todo el arte del juego. Fue la verdad muy rápido. En realidad un prototipo se lleva mínimo 2 meses, pero bueno, se logró. Y ya después de ahí, lo que pasaría, ya una vez evaluado el prototipo y ya aterrizado y comprobado que funciona, pues entonces se pasa a un juego alfa y después a una versión alfa y después una versión beta. La alfa es, pues digamos, lo más básico de todo lo que contiene el juego, pero ya para ser usado, ya con la parte de monetización que les contaba, y la primera versión en las plataformas. Y ese desarrollo se lleva aproximadamente un año. Puede ser menos, depende del tipo de tu juego y depende de las actualizaciones que tengan y todo lo que contengan. Y después, ya una vez evaluado ese juego, ya con analíticas de que sí funcionó o no funcionó y de lo que falta, entonces ya se pasa a una prueba beta y a un posible ya lanzamiento más formal. Eh, Como les digo, no está afirmado que este sea el único proceso, depende mucho, muchísimo del tipo de desarrollo que tenga tu plataforma y del tipo de app que estés realizando. Entonces, pues depende mucho del juego. Como parte del proceso, lo que les decía del área de game design, está la elaboración de diagramas de flujo. Tienes que empezar desde cero, screen por screen, que es lo que va a ser tu plataforma. Esto es algo que yo diseñé en una empresa donde trabajaba para hacer juegos para niños. Son ya elementos especificados. El chiste es que todo tu equipo entienda qué es lo que va a ser tu app, desde la persona que ilustra hasta el diseñador, hasta el animador, hasta el programador. Entonces, aquí tenemos diferentes elementos que van a estar dentro de la app en diferentes pantallas, un elemento estático, cómo se va a tocar, si con 1 o 2 clics, si se va a deslizar, si va a ser un clic sostenido, etcétera, y la manera en cómo se van guardando los archivos para que todo el equipo lo entienda. Entonces, este es un ejemplo y este es un ejemplo de las screen. En el screen 1, pues nada más va a pasar el intro, se hace un breve resumen de lo que va a pasar en esa pantalla y se hace una nomenclatura por números para que ya después sea más específico. Y luego aquí abajo tenemos el core loop. El core loop es la parte que les decía de cómo va a ser el flujo del jugador. Esto ya es más específico. Este, por ejemplo, es el de Clash of Clans. Entonces, ¿cómo vas a hacer que el jugador siga jugando y siga cumpliendo el flujo del juego? En el caso de los niños pequeños, dependiendo el propósito que tenga tu aplicación, va a ser muy diferente, porque los niños
Es muy diferente que le pongas a un niño una app educativa donde el papá esté y donde sepa qué hacer y cumplir los campos, a una persona que ya juega por su parte y que realmente está enganchada. Entonces, también depende mucho del tipo del juego. Este es un core loop muy básico, que básicamente lo que te dice es que entre más juegues, más puertas abres, más spin tienes y más premios ganas. Aquí estés más. Y entre menos juegues, menos puertas abres, menos activas la máquina y menos premios ganas. Entonces, de manera general, es hacer el flujo del juego para que sí se pueda entender que está funcionando. Si esto no lo tienes claro, no hay manera de pasar adelante porque el juego no te va a permitir tener el flujo del jugador. Ay. Después, ya que está definida todos los diagramas, todo el contenido del juego, la música, el arte, todo lo que va a ir adentro de cada pantalla, se pasa a una propuesta de arte. Esto ya viene más de la mano de un artista o un ilustrador. Se hacen diferentes propuestas de botones, se hacen diferentes propuestas de iconos, de pantallas, de fondos, etcétera. Y después pasamos a la animación de los personajes. Como les digo, esto es muy particular de un juego tipo video para niños. Entonces, nosotros lo programamos en un programa que se llama Unity. Entonces, está bien padre porque desde que ya estás con el personaje, lo pones como el esqueleto y todo, eso ya se puede trasladar al área de programación y es muy interactivo. Entonces ahí ya tenemos al personaje. Esto lo hace el área de animación, por ejemplo. Después, paralelamente a esto, pues se hace toda la programación. En el caso de la app en la que hicimos el concurso, pues nada más fue una chica que es programadora, que de hecho ya fue por lo que conocí a las Geek Girls, que ella dio una charla, se llama Anaís, y y ella hizo toda la programación del juego, pero la verdad es que a veces los juegos más complejos requieren más programación, entonces pues se puede llegar hasta 2, 3 programadores en el proyecto, dependiendo la complejidad. Y ya después, ya que se tienen todas estas partes del juego, esto ya es un video del juego ya terminado. No tiene sonido, pero este es el prototipo. Entonces, aquí ya están incluidas todas las animaciones. Este build, bueno, este prototipo se lo pasamos a niños. Por ser cuarentena fue súper difícil, pero en realidad en un proceso normal lo que pasa es que este prototipo se pasa al área de testing como UX y UI, y ellos son los encargados de evaluar si le gustan los niños, si pican realmente donde tienen que picar, cuáles son sus expresiones, si les gusta o si no les gusta, si se sienten frustrados, si realmente no pudieron cumplir el objetivo del juego, etcétera. Y obviamente, pues en este caso, como es una app educativa, pues todo vino fundamentado y se trabajó con psicólogos. Entonces también viene toda la parte de los documentos que avalen todo el fundamento del juego, junto con las guías técnicas, etcétera. Este es un poquito del juego. Y por ejemplo, esos elementos, ¿no? Esta es una parte del juego donde el niño tiene que descubrir si al personaje le gustan o no le gustan las cosas. Voy a poner tantito sonido. Mira cómo reacciono cuando picas mi cara. Espero que sí se escuche. Eso me molesta. Sí se escucha. Gracias, ya me siento mejor. Entonces, por ejemplo, todas esas expresiones, que es cuando los niños más chiquitos empiezan a relacionar las caras con emociones, pues todo eso fue evaluado con psicólogos, y también las palabras se consiguió, bueno, contratamos a una locutora y la locutora hizo las voces. De hecho, hizo las voces de todo el juego y yo no me lo puedo creer porque todas son súper diferentes. ¡Ah! ¡Qué miedo!
y los elementos que ¿Cómo te salen. sientes ahora? Eso también. Hasta la próxima. Vamos a jugar juntos. No. Ahí está. Y bueno, en las diferentes partes del juego que ya lo verán. Todavía no sale, pero espero que próximamente. Y entonces en este punto ya del proceso, ya deberíamos tener un prototipo para validar nuestra idea, para probarla, para ver si funciona, y sobre todo tener mucho feedback. Hay que hacer muchísimas pruebas. Esto no es lineal, o sea, la verdad es que se fueron haciendo pruebas sobre la marcha. Se tenía una sección y después se validaba con algunas personas y así todo fue ir, rebotar, las voces también, las frases también, hubieron frases que no encajaban con el texto que habíamos establecido y los psicólogos nos dijeron no puedes decir eso, entonces hay que cambiar el texto y pues es todo un proceso muy largo pero también muy, muy bonito. Y ahora de los recursos, pues los recursos dependen mucho del tipo de app, como les decía, o juego que hagas. Será el personal y dependiendo el proyecto va a ser el capital de inversión. Para una app como la de nosotros, bueno, yo les recomiendo hacer un presupuesto del proyecto. Para hacer una app de este tipo se necesita por lo menos un game designer. Aquí está. Un game designer que es quien hace toda la proyección del juego, los diagramas de flujo, el core loop, toda la parte como de proceso que les enseñé al principio. Artistas visuales o diseñadores gráficos que plasmen todo el arte del juego. En nuestro caso, por ser una app educativa, pues tuvimos que conseguir psicólogos y gente de pedagogía que trabajara junto con nosotros. Los programadores o desarrolladores de juegos, animación digital, música, diseño sonoro y locución y voz. Pero depende mucho del proyecto. Y ahora el precio, pues obviamente tienes que pagarle a todo este personal. Entonces, pues más o menos una app así muy, muy básica, yo creo que alrededor de 100,000 pesos. Un prototipo bien hecho, que más o menos fue lo que invertimos para poder, bueno, el concurso invirtió en desarrollar el proyecto, pero pues no es que tú tengas que tener este capital, existen muchos fondos de gobierno y existen muchas instancias gubernamentales y más ahorita por la epidemia que están apoyando este tipo de proyectos y más si son educativos o son con un fin común. Entonces les recomiendo que busquen mucho en páginas web y en páginas del gobierno de la Ciudad de México o de Guadalajara, depende de dónde estés. Y pues serán instancias que te puedan apoyar con el desarrollo de tu idea. Y pues eso básicamente es de manera general, muy, muy general todo el proceso. No sé si me fui súper rápido o quieran que vayamos más despacio. Vamos bien en tiempos, Vivian. De hecho, una de las preguntas que tenemos por acá era cuánto cuesta aproximadamente desarrollar y lanzar tu app en el mercado. Creo que ya nada más sería, no sé, ya está tu app en el mercado y cuánto cuesta, cómo puede entrar al mercado de las apps. Pues en nuestro caso, o sea, realmente subir una app, por ejemplo, a una plataforma como Android no te cuesta dinero. Es muy fácil subirla, no te checan tantas cosas como, por ejemplo, en App Store. La gente de Mac es muy, muy específica y te rebota muchísimo. Tienes que tener las especificaciones justo como ellos quieren. Y para poder subir una app a Mac, sí tienes que darte de alta como desarrollador y el precio más o menos es creo que $2,000. No estoy segura, tengo que comprobar ese dato porque la verdad es que en todas las apps que yo he participado y que he subido, que me faltó una diapositiva que les quiero enseñar. Ah, miren esta. Esta, por ejemplo, sí ya se subió a Android y a App Store. Este es de una startup con la que participé justo ahí en Guadalajara y que hicimos varios juegos. Aquí había otro.
Entonces ellos ya tenían el perfil de adentro de Mac y ya nada más fue subirla. Pero no, o sea, en realidad no es tan caro subir tu app, sino es caro hacerla. Eh, no sé, muy básica, así ahorrando todo, porque estás hablando que tienes que pagarle mínimo a 5 personas y 2 meses, entonces tú multiplica los sueldos y pues por ejemplo en este caso todos los sonidos los hizo el músico, pero en el caso de la app con la que participamos en el concurso sí tuvimos que bajar una biblioteca de sonidos, eh, trabajamos con una escuela de música que nos prestó su área de grabación, pero si quisieras hacerlo más profesional, pues sí tendrías que contratar un área para hacer tu propia grabación, alguien de locución, si no tienes material, pues los micrófonos. Todo esto es hacer un desarrollo pues, muy grande. Entonces, pues sí depende mucho del proyecto que estés realizando, pero más o menos yo creo que mínimo unos 60,000 pesos, así mínimo, y ya siendo muy optimista. Gracias. Es que no tenía idea más o menos cuánto, pero sí, pues ya vi todo lo que implica todo el proceso y pues sí es bastante trabajo y sobre todo igual tiempo, ¿no? Para implementar todo, para que salga Y bien. por eso es súper importante, por ejemplo, estas apps que hicimos, el problema que tenían es que no estuvo bien definido el área de monetización desde el principio. Entonces al principio se pensó que se iba a hacer pagando cosas adentro de la app, pero tú no puedes hacer eso para niños súper chiquitos. Entonces hicimos un modelo de suscripción, pero ya para ese entonces ya habían salido las apps, entonces ahí la cagaron un poco. Y entonces es súper importante como, igual parece mucho dinero, pero si tienes bien claro cómo se va a monetizar, igual puedes recuperar esa inversión en, no sé, en un año y que ya vaya funcionando solita. Oye, pero en Es las que, por actualizaciones no ejemplo, le puedes poner, no, perdón, en las actualizaciones no le puedes poner ya como un modelo de monetización o tendrías que generar. No. Sí, desde las actualizaciones son como, por ejemplo, cuando Instagram, ya ven que de repente sale que se está actualizando, pues lo que suelen actualizar es, no sé, el arte o las funciones o las cosas dentro de la app. Pero sí, la manera en cómo se va a monetizar, pues sí lo tienes que tener definido desde el principio. Sí lo puedes cambiar con una actualización, pero pues también el usuario se va a quedar como, oye, ¿qué onda? O sea, al principio todo era gratis y ahorita todo me lo estás cobrando. Entonces, Claro. pues sí, como Hay bien una, importante. perdón, Vivian, hay una última pregunta y luego ya tenemos que regresar todas a la sala principal porque ya es el cierre y va a haber una rifa y va a haber como regalitos para todos los que se quedaron al final. La última pregunta es de Lidia Contreras. ¿Cuánto tiempo les toma aproximadamente recuperar la inversión? Pues depende mucho del proyecto. Mira, en este caso, nosotros, en mi caso de mi marca, es la primera app que yo hago como mi marca, o sea, ya no estoy, o sea, ya no como adentro de una empresa que avale y que fundamente y que tenga todo ese modelo de negocio. Entonces, en este caso, todavía no lo tengo claro, eh, porque todo fue muy rápido, fue un proceso muy rápido, pero pues no sabría decir en cuánto tiempo, depende mucho del juego. En los juegos anteriores, por ejemplo, eh, pues por no saber monetizar, quebró la empresa, entonces, sí, es muy importante saberlo. Ahorita yo estoy trabajando en una empresa que hace apps educativas también, y pues ellos tienen todo un sistema, pero no sé cuáles son sus planes de recuperación de dinero. La verdad. Podría investigar. Pues muchas gracias, Vivian. No sé si quieras dejar tus redes nada más para que te puedan, o a través de las de Micotoy, te puedan contactar en caso de que quieran continuar la conversación.